Y nos vamos a ir con el móvil con Gabriel Gamarra porque tenemos una entrevista ahora para detenernos justamente, principalmente en la problemática social, obviamente agravada por la pandemia. Gabriel. Felicita, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en el Ministerio de Desarrollo. El mayor problema que tiene hoy la República Argentina, el más delicado, sin lugar a dudas, es el coronavirus. Y tenemos la posibilidad nosotros en el día de hoy de dialogar con el ministro Daniel Arroyo para preguntarle, ministro, buenas noches, gracias por atendernos. El coronavirus es una situación que hace que los trabajadores tengan que interrumpir su trabajo por momentos, muchos directamente pierden el trabajo. Existe la posibilidad, el año pasado se le entregó, hablando del IFE, a 9 millones de personas. ¿Existe la posibilidad de volver al IFE? Nosotros vamos evaluando todas las situaciones claramente. La situación social es crítica, sin lugar a dudas, en Argentina. Desde el 9 de abril en adelante, cuando se llevaron adelante la segunda ola, impulsamos un conjunto de medidas. Primero hubo un bono de 15.000 pesos para 1 millón de familias, básicamente tiene asignación universal por hijo. Luego el repro, que es, lo llamamos el repro 2, que es el pago de 22.000 pesos a quienes trabajan en el sector privado. Y ahora llega el monotributista, al que se puso un boliche para laburar con 2 personas más en el área gastronómica. En tercer lugar, avanzamos con la suba del salario mínimo, que es una referencia para 6 millones de personas, y ampliamos la tarjeta alimentar, que llega a 4 millones de chicos, una tarjeta que es para comprar alimentos. Todo esto son las medidas que hemos tomado, evaluamos todas las alternativas. Hay mucha gente que tiene dificultades, sobre todo porque hace changas y las limitaciones del transporte público limitan la posibilidad de mucha gente. Usted manifestó la tarjeta alimentar. Y yo quiero hablar un poquito de la inflación, otro de los grandes problemas que tiene la República Argentina. ¿Se está analizando que aquellas personas que se le entregó la tarjeta alimentar, que le descuenten el IVA de los productos esenciales, de los alimentos? Sí, claramente. La idea es que quien tiene la tarjeta alimentar, cuando compra leche, carnes, frutas y verduras, se quite el IVA. Eso tiene 2 objetivos. Uno es que el que tiene menos pague menos impuestos, claramente una cuestión de justicia distributiva. Y la otra es de orientar a la buena nutrición. Hoy hay un problema importante. Se está consumiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carnes, frutas y verduras. Entonces ahí tenemos claramente un tema clave. El otro punto que estamos apuntando es que con la tarjeta alimentar creamos, ya se terminó de desarrollar el Banco Nación, un sistema, una aplicación para que se pueda vender con el celular. Que el que tiene una huerta, el que es el productor, baje un código QR con el celular y le venda directamente a quien tiene la tarjeta. Es ampliar a todas las oportunidades para la venta de la tarjeta, para la compra de alimentos y orientar a la buena nutrición. Compañeros, el ministro Daniel Arroyo los está escuchando. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Lo estábamos escuchando atentamente. Se ha hecho en otro momento esto de eliminar el IVA de algunos alimentos, incluso durante el final del gobierno de Mauricio Macri también se hizo y lamentablemente los resultados no eran óptimos en las góndolas porque los precios no se notaban que hubieran bajado demasiado. Digo, volvemos al problema de fondo sobre el cual ya le hemos consultado, que es en realidad el problema que está encontrando el gobierno para poder contener los precios, ¿verdad?, de los alimentos sobre todo. Sí, primero con el tema del IVA nosotros estamos planteando algo muy acotado y muy claro, y es quienes tienen tarjeta alimentar y compran leche, carnes, frutas y verduras, quitar el IVA, que es una forma de orientar a la buena nutrición. No es solo un tema de precios, que es el tema más crítico hoy en la Argentina, sino orientar a la buena nutrición. El presidente, respecto al tema de precios, ha tomado una decisión importante en términos del tema de carne. Estamos fortaleciendo claramente lo que tiene que ver con la idea de que el productor le venda directamente al consumidor. Nosotros hemos generado la canasta ahorro, 28 productos, donde van los productores directamente a la feria y la leche termina vendiéndose a 55 pesos, o el yogur a 65, o el puré de tomate a 40 pesos. Ahora arrancó la ley de góndolas, que eso es algo que yo creo que va a tener mucho en el futuro, mucha importancia. Todos los productos tienen que estar en la góndola, no solo los de determinadas empresas. Entonces hicimos lo que llamamos marca colectiva. Yo produzco dulce en pequeña escala, otro también. Hacemos bajo una misma marca y podemos colocar el producto en la góndola. Todo eso orienta a la idea de que el productor le venda directamente al consumidor en un contexto donde el precio de los alimentos verdaderamente es el problema más crítico que tenemos hoy. Ministro, arrancó ayer el último mes del primer semestre. Sabemos que la pobreza quedó en 42% el año pasado,
Teniendo en cuenta la inflación acumulada hasta acá, tal vez lo estoy empujando a algo aventurado, pero ¿el gobierno espera que el próximo número de pobreza siga creciendo o que ya empiece a notar una baja? Si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza en la Argentina. Esa es la situación de la Argentina. Por eso es tan importante atender y acompañar las políticas que se están haciendo con el tema del precio de los alimentos. No solo un tema de precio, sino también de referencia. Por eso la otra cosa que yo creo que es importante es lo que está haciendo el Ministerio de la Producción, que 120 productos van a tener estampado directamente en su etiqueta el precio del alimento. Pero para ¿tiene que alguna no haya duda, expectativa que quede puntualmente? claro. ¿Tiene alguna expectativa puntualmente para la inflación de este primer semestre, perdón, para la pobreza de este primer semestre? Yo tengo proyecciones, la verdad que no las doy porque mucho depende después del corte que haga el INDEC. Hoy, para no ser pobre, una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, necesita 63.000 pesos. Para no ser indigente, es decir, la extrema pobreza, lo alimentario, 27.000 pesos. Tengo claro que cuando sube el precio de los alimentos, aumenta la pobreza y por eso es tan importante este punto. Yo voy haciendo permanentemente cruces y tenemos datos, pero siempre depende mucho cómo termine tomando el corte, cómo termine haciendo el corte del INDEC. Más allá de esta cuestión técnica, está claro que acá lo que necesitamos es resolver el precio de los alimentos. Ministro, ¿cómo le va? Hace un tiempo ya que venimos escuchando que en caso de que la situación económica empeore, se está evaluando un IFE. Digamos, si bien es importante, no es la primera vez que circula ese titular en los medios, ¿no? Ya hace meses que venimos escuchando que se está evaluando una cuarta entrega del ingreso familiar de emergencia. Concretamente le consulto, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para decir, bueno, está bien, vamos a establecer un IFE entonces? Primero están el conjunto de medidas que yo planteé antes que se pusieron en marcha desde el 9 de abril. Segundo, yo veo 2 criterios para cualquier política que tomemos, cualquier política de acompañamiento, y hay varias alternativas, hay 2 criterios que tomo en cuenta. Uno son 5 sectores productivos. ¿Qué pasa con la construcción, con el textil, con la producción de alimentos, con el cuidado de personas, las personas que cuidan personas, y con el reciclado? Ahí está el trabajo mano de obra intensivo, ahí está el trabajo del sector informal, el trabajo de los más pobres en Argentina. Cómo se mueve ese sector es determinante, esos 5 sectores productivos, para definir cómo está la situación del 40% de los argentinos. Estas restricciones de ahora, del cierre a partir de las 8 de la noche, no afectan tanto a estos sectores, sí el tema del transporte público, porque la gente hace changa y se mueve en transporte público. Ese es uno. Y lo otro son las zonas del país. El año pasado, y está pasando lo mismo este año, arrancó en el AMBA, en el conurbano bonaerense de la Ciudad de Buenos Aires, el alto número de contagios, y se extendió hacia el resto. Vamos evaluando esas 2 situaciones y vamos tomando, hay varias medidas en evaluación, varias políticas para analizar en evaluación, pero esos son los 2 ejes que vamos evaluando permanentemente en un contexto donde realmente hay mucha gente que la pasa mal. Ministro, ¿y están los sectores más vulnerables, digamos, más expuestos a la pandemia, pensando en los chicos y chicas que van a clases en el transporte público porque no tienen otro, en aquellas familias que viven quizás hacinadas o en lugares pequeños que tienen menos posibilidad de resguardarse ante un aislamiento? Sí, por eso hay que ser cuidadosos. Es muy evidente la circulación comunitaria del virus. Es muy claro que en cualquier barrio que yo voy, alguien había tenido coronavirus y volvió a tener. Pibes y pibas jóvenes que están internados. Hablo con los médicos y las médicas y todo el tiempo me van contando cómo baja la edad de internación de las personas que están internadas. Todas las familias vemos que hay situaciones críticas. Hay que ser cuidadosos. Es claro que lo mejor que tiene la Argentina, lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela. El mejor lugar que tenemos es la escuela y así lo reconocen las familias. Ahora, en este contexto de circulación comunitaria del virus, de tantos casos, de tanto nivel de fallecimiento que vemos todo el tiempo, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos, hay que evitar la circulación y por eso es tiempo no de clases presenciales, sino de acompañar con clases virtuales, con acompañamiento de distintos modos que se está haciendo. Este es el tiempo, es evidente. Todos queremos clases presenciales y yo soy realmente que creo que la escuela está muy por encima de todo el resto en la Argentina, pero es tiempo de ser cuidadosos. El nivel de circulación comunitaria, lo que plantean permanentemente los médicos y las médicas sobre cómo baja la edad de aquellos que están internados, es para ser muy cuidadosos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel Gamarra, también por esta entrevista.